Que bienvenidos sean todos. Ahora tenemos la clase número 3 del curso Entendiendo la Biblia. Esperamos ahí que puedan conectarse más hermanos, pero ahorita tenemos ya 12 aquí en conexión. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la clase número 3. Oh Dios que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por una oportunidad de conectarnos, Señor, en este tiempo en el que queremos aprender de tu palabra, queremos aprender de cómo estudiar mejor tu palabra. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos y te agradecemos muchísimo, Padre, por este tiempo de aprendizaje. Ponemos en tus manos, Señor, lo que hoy veremos, que sea algo agradable a ti. Ayúdanos a comprender, a participar y entender, Señor, y ponemos esta hora en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. A ver si hay alguien espera. Vamos a compartir pantalla y vamos a ir a la clase número 3. ¿Verdad? Vamos a empezar con este video. Solo perdonen, para que todos lo puedan escuchar. Algunos ya lo han visto. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Ok, bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del contexto. Cuán importante estamos en la etapa de observación, entendiendo la Biblia, de interpretación. Estamos hablando sobre cuán importante es el contexto, cuán importante es observar, y eso es muy importante para este estudio. Y como vemos en el video, ¿verdad? Yo he visto este video muchas veces y hasta de verdad no le agarro, siempre se me va ahí. Cambiaron tantas cosas, hasta la persona a la que se le cometió el delito lo cambiaron y uno no se da cuenta, no observa. Entonces, la observación es fundamental, a observar, y el contexto, lo que hoy vamos a hablar del contexto, pues también nos ayuda a poder entender mejor la escritura, a poder ver mejor la escritura, y ya vamos a ir viendo de qué se trata esto del contexto. Aquí hay una escritura que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como lo he mencionado, tal vez me has escuchado mencionar cómo esta escritura es utilizada, ¿verdad? Por muchas personas. Esta escritura la usamos nosotros, vamos a un examen y decimos, no, pues, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ganar el examen. Eh, Personas lo utilizan en los deportes. Hay un basquetbolista muy famoso que hasta en sus tenis aparece la escritura. Boxeadores lo utilizan en su cinturón.
pensando yo todo lo puedo, yo puedo ganar, yo puedo vencer. Pero honestamente la escritura no está hablando ni de algo académico, ni de boxeo, ni de básquetbol. Al revisar el contexto, nosotros nos damos cuenta de que está hablando de una situación financiera. Pablo está hablando, la carta responde a una circunstancia financiera. Pablo recibe una ayuda de la iglesia de Filipos, que es una carta que ustedes están leyendo en estos días y están ahí profundizando. Espero que esto ya lo puedan ver. Y en este pasaje él está hablando de que él puede con todo, pues está acostumbrado, ha aprendido el secreto de vivir con carencias y de vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el contexto y la aplicación de esta escritura tiene que ver con algo financiero, no tiene que ver con academia, con salud, con deporte, ¿verdad? Entonces es muy importante, pero lo usamos fuera del contexto. Yo muy pocas veces lo he escuchado dentro del contexto de las finanzas, siempre normalmente está fuera del contexto. Aquí vemos otra escritura que usamos fuera de contexto. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y vemos ahí el líder de grupo pequeño, el líder de charla, de familia, y de pronto está ahí esperando a los miembros de su charla bíblica, y solo de 10 miembros, solo aparecen dos. Entonces dice, pero hermanos, no se desanimen. Porque donde dos o tres están reunidos en el nombre, aquí está Jesús en medio de nosotros. Amén. Así que no nos desanimemos, vamos a echarle ganas, honremos a Dios. Y bueno, amén, dicen los demás. Y cuando está solo uno, no está Jesús. Obviamente lo utilizamos fuera de contexto, porque el contexto de la escritura es la resolución de un conflicto. Aquí el pasaje está hablando desde los versículos 15 sobre la importancia de resolver conflictos. Entonces Jesús dice, cuando dos o tres se reúnen a resolver un conflicto, ahí estoy yo en medio de ellos. Dos escrituras muy comunes, llamémoslo así, o muy conocidas para nosotros, que normalmente se utilizan fuera del contexto. Entonces ya con estos dos ejemplos pueden ir más o menos entendiendo de qué se trata esto del contexto. ¿El contexto qué es? Contexto tiene que ver qué rodea mi texto dentro y fuera del libro. ¿Verdad? Vamos a ver con más claridad la definición. La observación, un ejemplo, es qué dice mi texto, ¿verdad? La interpretación es qué quiso comunicar el autor con mi texto, con el texto que estamos estudiando. Y la aplicación es cómo debe afectar mi vida lo que el autor escribió. Recuerden que observación, interpretación y aplicación tiene que ver con la hermenéutica, cómo vamos a descubrir el significado de un texto. Y obviamente hoy vamos a hablar de esta parte que vemos aquí a la izquierda, que es el contexto. Vamos a ver un video que tal vez ya lo han visto, que yo se los he compartido a algunos que en alguno de los cursos lo uso. Vamos a verlo. Hola, Pablo, ¿no tiene audio? Es un video sin audio. Y voy a ver, espérame. No necesita el audio, pero ok, aquí va, perdón. Gracias, Neri. Vamos a revisar.
¿Qué vemos en este video? Lo que observamos es el ejemplo del contexto. Este hombre no sabe qué está pasando. Él solo ve un pedacito de la escena. Él aparece en el camino, ¿verdad? El que venía en el camión, y de pronto ve a este hombre empujando el vehículo, según él, pero realmente no está empujando el vehículo, está estirándose. Quienes vimos todo el video, entendimos todo. Él viene corriendo, ¿verdad? Está haciendo ejercicios, viene corriendo y está haciendo sus estiramientos finales. Pero el otro no vio toda la escena, solo vio un pedacito. Se bajó y ¡pum! Tiró todo. Eso nos ocurre muchas veces por la cual aplicamos mal la escritura, porque a veces solo vemos la escritura, solo vemos el texto, pero no vemos todo lo que está alrededor de ese texto, no vemos todo lo que está alrededor de ese versículo. Por eso a veces las concordancias, el buscar en Google una escritura que hable del amor, ¿verdad? Y ahí te tira 20 escrituras y no entendemos el contexto de las escrituras, pues definitivamente vamos a caer en los errores que vemos en el video. Pero vamos a hablar del contexto. La palabra contexto está compuesta por dos vocablos de latín. El primero es con, ¿verdad? Y el segundo es textus, que es tejido. La idea original del contexto se trata del ambiente dentro del cual el texto está entretejido, ¿verdad? Eso es lo importante. Tiene que ver con todo, tiene que ver con todo lo que el texto está entretejiendo, ¿verdad? Entretejiendo. Entonces tenemos que ver el inicio, el final y poder ver todo. Esa escritura, ese versículo, esos tres versículos son como hilos, como secciones dentro de un gran tejido. Y por eso es importante observar y ver y conocer todo el tejido. Entonces, de ahí viene la palabra contexto, con y tejido, ¿verdad? Contextos. ¿Ok? Generalmente el texto se divide en dos dimensiones distintas, el contexto histórico y el contexto literario. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar mucho o principalmente del contexto literario, del contexto literario. Pero vamos a definir un poquito el contexto histórico y nos vamos a centrar en el literario. Se refiere al ambiente del autor y su audiencia, su mundo. Es el contexto no explicado en el texto, no escrito, dentro del cual el texto está entretejido. Esta dimensión incluye idioma, geografía, cultura e historia. Normalmente, ¿por qué no vamos a ver hoy este tema? Porque lo vamos a ver cuando ya en la próxima reunión donde tratemos un poco de herramientas, porque normalmente para descubrir el contexto histórico no lo podemos hacer solo con leer la Biblia. Necesitamos de herramientas extras, ¿verdad? Externas. Pero esto es el mundo en el cual se desarrolló el pasaje. Hay algunas frases importantes. Un texto sin un contexto, sin su contexto, es un pretexto. O sea, uno puede hacer que la Biblia diga casi cualquier cosa, pero normalmente fuera del contexto. Nunca debemos de sacar un texto de su contexto, nunca. Eso es un pecado garrafal y seguramente lo hemos cometido. Sacar el pasaje, ¿verdad? O el texto de su contexto. Lo vemos, ¿verdad? Lo vemos mucho en la vida. Escuchamos decir algo de alguien y de pronto no escuchamos toda la conversación. Solo nos quedamos con lo que dijo y sacamos nuestras conclusiones, ¿verdad? Emitimos un juicio, un veredicto. Y normalmente vamos a estar errados porque no escuchamos toda la conversación. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas en las noticias, personas famosas o personas públicas que empiezan a decir algo de ellos y empiezan a decir, dijo tal cosa y cuando se defienden, dice, es que sacaron
mis palabras de contexto. Sí dije eso, pero lo sacaron de contexto. Bueno, ahí vemos un poquito de lo que trata el contexto. El análisis del contexto se entiende en el estudio del contexto que es preferible empezar con el contexto más distanciado del texto y poco a poco acercarnos al mismo. Por eso leemos toda la carta o toda la sección. Recuerda que estudiamos el contexto porque queremos identificar la intención del autor en cada pasaje y lo más que podamos ponernos en la piel del autor y su audiencia. Lo más fácil es comprender su intención. Con los dos ejemplos que vimos, al leer el contexto podemos entender la intención de por qué Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos entenderlo, pero sin leer todo el pasaje y toda la carta, muy probablemente no lo vamos a descubrir, no lo vamos a entender y vamos a sacar las escrituras de contexto. Cuando se trata de interpretar y aplicar la Biblia, el contexto es crucial. De hecho, nos atrevemos a decir que el principio más importante de interpretación bíblica es que el contexto determina el significado. Entonces, aquí vemos algo importante. El principio más importante de interpretación, ¿cuál es? Es que el contexto determina el significado. El contexto va a determinar el significado. Regresando al ejemplo del vehículo, el contexto, para entender todo, va a determinar el significado de que ese señor no estaba empujando el vehículo como creyó la otra persona, sino que se estaba estirando. Pero es el contexto el que nos da el significado, ¿verdad? Es el contexto, es el entender toda la escena, el entender todo el pasaje, lo que nos da el significado. Entonces, eso es fundamental e importante. Sigamos. Cuando ignoramos el contexto, podemos torcer las escrituras y demostrar casi cualquier cosa, ¿sí? Casi cualquier cosa. O sea, ¿por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantas herejías? ¿Por qué hay tantas falsas religiones? Porque han sacado las escrituras de contexto, porque hay falsas doctrinas, porque han sacado las escrituras de contexto y han puesto a la Biblia a decir casi cualquier cosa. Voy a darles un ejemplo. Este es un hermano que está muy enamorado, ¿sí? ¿Verdad? Muy enamorado. Y está ahí y tiene una novia y está muy enamorado y él se quiere casar. Entonces lo que hace es, dice, voy a buscar en la Biblia, pues pasajes que Dios me hable, que Dios me respalde para tomar la decisión de casarme. Entonces empieza a leer, empieza a jalar de aquí, empieza a jalar de allá, empieza a buscar pasajes y encuentra dos pasajes. Primera de Corintios 7:36 que dice que se case. Y dice, mira lo que dice, Dios me habló. Dice que se case. Entonces me voy a casar. Y luego dice, pero ¿cuándo me voy a casar? Ahorita, el otro año, ¿en cuándo? Voy a buscar. Y empieza a buscar y encuentra Juan 13:27 que dice, lo que has de hacer, hazlo pronto o hazlo rápido. Entonces él encuentra una respuesta, dice, Dios ha hablado, Dios me ha hablado. Hoy entiendo y hoy comprendo que Dios me ha hablado. Me puedo casar. ¿Qué vemos? Ambas escrituras están fuera de contexto. La primera escritura principalmente alienta a la persona a no casarse. Ese es el contexto. Pues ni modo, si se quiere casar y está comprometido, que se case, pero mejor si no lo hace, dice la escritura. Entonces, si él hubiera leído todo el pasaje, hasta, es más, se desanima de casarse. Y el segundo tiene que ver con Judas. Nada que ver con una proposición de matrimonio. Pero él pensó, Dios ha hablado, Dios me ha hablado, he encontrado pasajes que dicen lo que yo quiero decir. Eso
son pecados de predicadores que buscan en la Biblia, que diga la Biblia lo que ellos quieren decir y no ellos decir lo que la Biblia manda. Cada violación del contexto se convierte en un asunto peligroso, hermanos. Cada vez que violamos el contexto, se convierte en algo peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a caer, podemos caer en una herejía, en una ofensa a Dios, en una falsa doctrina a Dios. Entonces, cada violación del contexto se convierte en eso, en un asunto peligroso, en un asunto dañino. Y por eso es importante este tema y es fundamental. Como vimos, es el principio, ¿verdad?, que nosotros necesitamos ahí ver. El trabajo de identificación del contexto es ciencia y es arte. Hay principios, obviamente algunos los vamos a ver hoy, pero es arte, o sea, se perfecciona con la práctica, ¿sí? Se mejora con la práctica, se agudiza el ojo, ¿verdad? A veces hay personas que uno dice, a la gran, qué fácil descubrió dónde empieza y dónde termina el pasaje, y a nosotros nos cuesta identificar eso, pero con la práctica lo logramos y lo podemos entender. Vamos a ver un poco sobre el contexto literario, pero me gustaría hacer una pausa y decir, bueno, si hay alguna duda o algún comentario. Sí, buenas noches, Pablo. Ujú. Sí, Pablo, con respecto a la parte que usted dice que nunca debemos sacar un texto de su contexto, quisiera, pues tengo allí una pregunta. Por ejemplo, si al decir eso, siempre deberíamos compartir el contexto de un texto. Por ejemplo, si yo quiero compartir algo, o solamente lo estudio para mí, o también es importante que lo pueda compartir. Y otro, puede ser que haya un texto que tenga, que deje ver claramente su contexto, o cuando digo contexto, cuando digo texto me refiero a un pasaje, ¿no? A una palabra o a un comentario, ¿verdad? De la Biblia. Por ejemplo, hay cosas en la Biblia que de repente no necesitan mucha explicación, a eso que me refiero. O siempre hay que buscar, tratar de buscar el contexto para poder explicarlo mejor. No sé si me deja entender. Sí, bueno, la primera es, no es necesario explicarlo. A veces sí, a veces se enriquece, ¿verdad? La explicación, pero de pronto uno va a compartir una santa cena, un ejemplo, o una ofrenda, ¿ah? Pues de pronto no va a tener el tiempo para explicar todo el contexto y todo el trasfondo, pero uno que lo comparte debe estar claro, debe estar claro, uno debe de saber de qué está hablando. Y en el segundo, claro que sí, hay pasajes como los proverbios, hay pasajes como algunos salmos, y hay pasajes que son como muy llanos, muy fáciles de descubrir de qué está hablando, pero siempre hay que revisar por lo menos el contexto anterior y el contexto siguiente, ¿verdad? Y lo vamos a ver hoy, pero muy buenas preguntas, Giovanni. Ok, bueno, Gracias. algunas quisiera preguntar, a ver si para Yo poder, pregunta, perdón, una pregunta, Pablo. Buenas noches, ¿qué buenas tal? noches. Sí, sí, buenas Una noches. pregunta, o por ejemplo, vaya, yo tengo una duda Ujú, respecto a, ya que estamos viendo esto en algún momento, ¿verdad? Mateo 5, 29, 30 dice, si tu ojo derecho te hace pecar, ujú. sácatelo, es mejor entrar al ciego, al reino de los cielos, que con los dos ojos al infierno, y si tu mano derecha. Una pregunta que la voy a hacer, digamos, porque quisiera saber. Esa escritura se podría aplicar, por ejemplo, a una persona que está casada y que su esposo es una mala influencia para esa persona o la lleva a hacer cosas que no son correctas delante de Dios. ¿Sería aplicable esa escritura de que ella
se separe de su esposo, en vez de que su esposo la lleve a pecar, por ejemplo, ¿será aplicable esa escritura en ese caso? Solo No, pregunto porque no, ¿verdad? no, no, uno, porque Jesús está hablando de una hipérbole, ¿verdad? Porque obviamente no está hablando de algo literal, ¿verdad? No está hablando de algo literal y según el contexto, ¿verdad? Está hablando de una justicia mayor. Pero si uno lee el mismo texto más adelante, si no estoy mal, habla de que Sí, no, dice no el hay que divorcio. no hay que divorciarse. Ujú, Dentro de creo ujú. que el mismo sermón. Entonces, eh, hay que respetar todo el contexto, ¿verdad? Y Sí, también lo vamos a ver, un pasaje siempre un pasaje difícil, digamos que este es un pasaje difícil, podríamos entender que hay que iluminarlo a la luz de un pasaje que es más claro, ¿verdad? En este caso, si este es el ejemplo del matrimonio, pues hay diferentes pasajes, pues que explican que esa no es una razón de divorcio, ¿verdad? Entonces, no ok, implica, sino más bien habla del pecado personal, que eso es lo que está tratando Jesús. ok. Sí. Listo, ¿Alguien Pablo, tiene gracias. alguna duda? ¿Otra duda? Ok, bueno. Entonces, ¿alguien me puede decir, según lo que hemos visto hoy, de dónde viene la palabra contexto? De con y Ujú. con y textus de tejido. Es lo que decías, ¿no? Del Correcto. latín. Ujú. Ujú. Ajá. ¿Y qué Que significaría significa eso? que un pasaje viene todo entretejido de un contexto. O sea, que no Ujú. solamente podemos ver, es como lo que decías, el análisis del contexto se entiende por el estudio del contexto antes de llegar al texto. O sea, Ujú. para yo entender bien el texto o darlo a conocer, debo de estar clara de ese entretejido que hay de todo el contexto, tanto antes como posterior del texto principal, es lo que yo Ujú. comprendo. Así es, ¿verdad? Todo pasaje, toda palabra, como la tuya, la mía, ¿verdad? Lo que decimos, lo que conversamos, lo que hablamos, Ujú. está entretejido dentro de una conversación, ¿no? ¿Verdad? No son palabras aisladas, sino bien entretejido de una discusión, de un evento, de una situación que pasó y bien entretejido. Lo mismo es del contexto bíblico. Los versículos vienen entretejidos, responden a algo. ¿Ok? Excelente. Muchas gracias ahí con la respuesta. El contexto histórico, ¿de qué se refiere? ¿A qué se refiere el contexto histórico? Podría ser valga la redundancia, ¿verdad? Al investigar en la época de la historia que se escribió, ¿verdad? ¿Qué significado tendría en ese momento? ¿Qué aplicación en la historia cuando se escribió el libro, ¿verdad? Más o menos ahí creo que podrían Ujú. dar. Sí, tiene que ver con el mundo, ¿verdad? La época, Cultura. la historia, la política, el idioma, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la historia. Y hablamos de que para lograr ese contexto histórico, para poder descubrirlo, necesitamos obviamente de herramientas, porque el texto bíblico no nos lo dice con mucha claridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos? Que un texto fuera de su contexto es Pretexto. Pretexto. un pretexto, ¿verdad? Pues vamos a usarla como pretexto para que diga lo que nosotros queremos que diga. A la luz de lo que hemos visto, hemos aprendido que el contexto es el principio más importante de qué? La interpretación. De la interpretación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta ahí hemos visto ahí un poquito de lo que hoy hemos estado platicando. Entonces, bueno, el contexto también tenía dos contextos principales, ¿verdad? Uno era el histórico, ¿cuál era el otro? Literario. El literario. Excelente. Entonces, vamos a ver un poquito ahora del literario específicamente. Literario tiene que ver propiamente dicho con el texto, ¿verdad? Se refiere al ambiente literario dentro del cual el texto está, ¿qué? Entretejido, lo que ya vimos.
Esta dimensión incluye el género literario, el contexto canónico, es el lugar del libro bíblico dentro del resto de la Biblia, el contexto lejano, el lugar de la sección dentro del libro bíblico entero, y el contexto inmediato, el lugar de la sección de dentro del párrafo que lo rodea. Entonces vemos que el contexto literario incluye el género y estos tres contextos: canónico, lejano e inmediato. La palabra género, ¿verdad? Ahora hablando no del contexto literario, sino de lo primero que vimos acá, que es el género literario, dice, la palabra género es un término procedente del latín que significa forma o clase. Entonces, ¿qué significa género? Es forma o clase. Cuando se aplica a la interpretación bíblica, la expresión género literario se refiere sencillamente a las distintas categorías o tipos de literatura que encontramos en la Biblia. ¿Ok? Entonces, este es uno, es para hablar del contexto literario, es importantísimo cuando estudiamos un texto, lo primero que debemos de hacer es identificar en qué género está escrito, cuál es el género literario. Ustedes, bueno, vamos a ir a esta diapositiva y vamos a ver un poquito. En el Antiguo Testamento encontramos narrativa, ley, poesía, profecía y textos sapienciales o de sabiduría. ¿Ok? Eso es lo que encontramos. Los géneros literarios del Nuevo Testamento son el Evangelio, la historia, la carta y la literatura apocalíptica. ¿Verdad? Eh, Eso es básicamente de una manera general. Hay a veces subdivisiones dentro de ellos, ¿verdad? Como los textos sapienciales, tenemos los proverbios, pero también tenemos los salmos sapienciales. Entonces, y dentro de los salmos también tenemos otro tipo de narrativas, pero en general esto es. No vamos a estudiar estos géneros literarios. ¿Por qué? Porque ustedes en el libro están estudiándolos. Si ya empezaron a leer el libro, que espero que así sea, el libro está enfocado en eso. El libro principalmente lo que hace Gordon Fee es estudiar los géneros literarios, es poder explicar cuál es la manera en la que, o cuáles son las reglas que necesitamos para poder interpretar correctamente el texto. No se interpreta igual un salmo que un evangelio. No se interpreta igual una escritura apocalíptica que una profecía. Entonces, pero no vamos a repetir eso porque ustedes lo están estudiando en el libro y ahí van a poder aprenderlo mejor de lo que yo se los puede explicar. Pero algo que sí es importante en cuanto al género literario es que la mejor forma de verlos es que el género literario es como los deportes. Aquí tenemos en esta imagen el fútbol, el béisbol y el fútbol americano. Aunque los tres tienen como centro una pelota, ¿verdad? Un balón, como le llamen, los tres tienen reglas totalmente diferentes. Las reglas para entender estos juegos, estos deportes, son diferentes. A través de las reglas del fútbol, del soccer, yo no puedo entender el fútbol americano. Son reglas específicas del fútbol y yo no las puedo aplicar ni al fútbol americano ni al béisbol, porque para entenderlo tengo que aplicar. Y lo mismo el béisbol. No puedo entender el fútbol con las reglas del béisbol, ni del fútbol, aunque el fútbol americano y el fútbol normal, o el soccer, se llama igual, fútbol, no puedo entender. Cada uno de esos deportes tiene reglas específicas. Y ustedes lo van a leer en el libro, cada género literario comparte particularidades. También cosas en común, como esto, ¿verdad? Una cancha, comparten un balón,
jugadores, reglas, tiempos. Comparten muchas cosas estos tres deportes, pero también tienen reglas totalmente diferentes. Entonces, los géneros literarios tenemos que aprender, uno, lo primero es a identificarlos. Solamente quiero decirles, aún hay libros que dentro del libro hay varios géneros literarios. Dentro del mismo libro encontramos géneros literarios. No todo el libro es al 100% un género, ¿verdad? Porque un ejemplo, Éxodo, encontramos que Éxodo es pues un pasaje narrativo, ¿no? No narra la historia del Éxodo, pero dentro del, del Éxodo encontramos también un pasaje o pasajes donde hay adoración, donde hay cánticos. Entonces, ahí hay poesía, ¿entienden? Lo mismo encontramos, ¿verdad? En Daniel, un ejemplo. Daniel es un libro que está dentro de los profetas menores, pero dentro del libro hay historia, hay narrativa y también hay profecía. Entonces, es importante estudiar los pasajes y en cada pasaje identificar cuál es el género literario, ¿verdad? ¿Cuál es el género literario? Regresando a la identificación o qué significa género es la forma o la clase, ¿sí? Sencillamente es la categoría o el tipo de literatura que encontramos en la Biblia. Y nosotros vivimos con eso. Sí, Nelson. Buenas noches, familia. Pablo, una pregunta. ¿Es lo mismo epístola que carta? Creo que sí. Algunos creo que ponen algunos elementos de diferencia, pero en general es lo mismo. La epístola y las cartas son lo mismo. Sí, son lo mismo, ¿verdad? Gracias, buena pregunta. ¿Qué vemos entonces en estos géneros literarios? Nosotros tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Cuál es el género? Y lo vivimos, nosotros en la vida cotidiana lo vivimos. Un ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? Si tú estás viendo eh, una noticia, no se lee igual una noticia que lees un devocional o que lees un chiste, ¿verdad? O sea, son diferentes clases de información, son letras, son palabras, es información, pero todas son diferentes, son distintas. Entonces, nosotros lo entendemos. Entonces, si entiendo, este es un chiste, pues no me lo voy a tomar en serio, pues, ¿verdad? No, no me va a afectar, no voy a dirigir mi vida por lo que dice. Yo logro identificar la clase de comunicación. Entonces, de esto tiene que ver lo primero que es el género literario. La forma o género del texto está realmente vinculado con su contenido y por esta razón hemos de tomar en serio los géneros literarios. Lo que está en juego es ni más ni menos que el significado de la Biblia. El entender el género me va a ayudar a entender el significado, de qué se trata, qué está hablando, qué está diciendo. Y esto es importante. Contexto literario se refiere al ambiente literario dentro del cual el texto está entretejido. Y aquí hay tres importantes, que lo decía en la diapositiva anterior. Número uno, el contexto canónico. ¿Qué tiene que ver canon? Ya lo vimos, ¿no? ¿Alguien se recuerda? Lo vimos en el curso pasado. ¿Qué significa canon? Creo que Ah, era la ujú, recopilación, ujú, la palabra creo. de todos los libros de la Biblia, correcto. Ajá. El canon bíblico, la recopilación de todos los libros, ¿no? La Biblia. ¿Ya? Gracias. Por eso se usa la palabra, el contexto canónico, ¿no? Por no decir el contexto bíblico. Entonces vemos que nuestro libro que está acá, nuestro libro es cómo vemos el contexto canónico. Nuestro libro es Filipenses, ¿ok? Este libro está dentro de un contexto.
que son todos los libros del mismo autor, ¿verdad? Las 13 cartas de Pablo, ¿ok? Pues aquí hay un contexto donde alguien que estudia a profundidad el texto, ¿verdad? Y que tal vez va a ser mucho más profundo, más extenso que nosotros, si quiere ver el contexto canónico, él no solo va a estudiar la carta a los filipenses, sino va a estudiar todas las cartas de Pablo para lograr entender cuál es ese pensamiento paulino, como le llama. Pero no solo ve eso, sino dice, bueno, pero lo voy a comparar con otros libros similares. ¿Cuáles son los otros libros similares? Pues las otras cartas. ¿Cuál es su relación que tiene con la carta de Pedro, con la carta de las cartas de Juan, ¿verdad? Entonces, lo compara. Pero también dice cuál es este pasaje, cuál es o este libro, cuál es su lugar dentro de todo el Testamento, en este caso del Nuevo Testamento, cómo se relaciona, ¿verdad? Y ahí encontramos esos pasajes paralelos que nos llevan a una escritura y a otra. Alguien que, un ejemplo, a la par de Filipenses puso, verifique Mateo tanto, ¿qué está haciendo? Él está viendo el contexto canónico. Y si nos tira el Antiguo Testamento, está viendo el contexto bíblico, ¿ok? Entonces, esto es lo más extenso. Luego vamos al contexto lejano. Aquí ya no es el libro el centro, sino es la sección. La sección en la que estamos estudiando el pasaje, el párrafo. Ese párrafo está dentro de una división que tiene que ver tal vez con varios capítulos dentro del libro. Y luego tiene que ver con el libro completo. Aquí no nos salimos del libro en este contexto lejano, pero es el libro. Y el contexto inmediato ya tiene que ver con cosas más profundas como la palabra, la frase, la cláusula, es decir, dónde está ubicado dentro del texto, la oración, el párrafo y la sección. ¿Ok? Estas dos áreas del contexto lejano que está aún dentro del libro, el contexto inmediato, nosotros le vamos a llamar el contexto orbital. Tiene que ver con la órbita en la que nuestro pasaje está dando vueltas, ¿sí? La órbita donde el pasaje está dando vueltas. Por eso ustedes están leyendo el libro completo para poder tener una idea del contexto lejano. Y pues ya cuando vayan específicamente palabra, y eso lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos el contexto gramatical, ya vamos a ver palabras, vamos a ver frases, vamos a ver cláusulas y todo esto. ¿Qué es el contexto orbital? Al hablar de contexto orbital nos referimos simplemente a los textos que rodean el pasaje que estamos estudiando, donde están orbitando esas ideas. Podemos considerarlo como el mundo textual en el que vive el texto en cuestión, el tejido, ¿verdad? Ese tejido inmediato donde está, aunque esa escritura es parte de un gran lienzo, de un tejido inmenso que es la Biblia, que es la palabra de Dios, pero ese texto también va eh, cerrándose a este contexto que es el contexto lejano y el contexto inmediato. El contexto orbital está formado por las palabras, las frases, los párrafos y discursos que van antes y después del pasaje o objeto de estudio, ¿sí? Entonces, lo que ya ahí creo que Selene no lo mencionó, son las palabras que están ahí, o las oraciones, o las ideas, o los párrafos que están antes y que están después del texto en cuestión. Vamos a ver un ejemplo. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Entonces, cuando esta escritura nos encanta y es muy conocida para nosotros, cuando pensamos en depositar en Él toda ansiedad, ¿qué cosas son las que normalmente nos pasan por la mente? ¿Alguien podría compartir qué cosa le pasa por la mente cuando habla de depositar en Él toda ansiedad? Tal vez una preocupación que esté dando vueltas en mí, ¿verdad? Entonces, como que, bueno, lo voy a llevar en oración y llevárselo a Dios, ¿verdad? Ujú.
Tal vez Puede algo que no me ser, dejan, ay, perdón, tal vez algo que no me deja en paz, que no me deja estar tranquilo. Ujú. ¿Cómo Mm, lo deposito? Yo eh, pienso, Pablo, que, perdón, yo pensaría que, bueno, de hecho, esa escritura tuve que estudiarla en algún momento y yo pensaba cuando, si yo tengo cierta cantidad de dinero y yo no quiero que me la roben, yo vengo y la voy a depositar al banco. Y cuando yo la deposito en el banco, yo confío que ese depósito ahí está seguro. Entonces yo pienso que depositar es como poner en un lugar, dejarlo ahí y ya yo me despreocupé de eso. Algo así lo entiendo yo. Ujú, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Normalmente es el medio que pensamos. Yo cuando veo la escritura y leo, bueno, depositar, me hace pensar en, bueno, voy a orar, voy a decirle Dios, te entrego, ¿verdad? En mis cargas, te entrego esta preocupación que tengo, esta ansiedad que hay en mi corazón, ¿verdad? Que me está martirizando, yo te la entrego, tómala. Pero normalmente nos paramos igual muchas veces, ¿no? ¿Verdad? No hay un cambio, ¿no? Porque a veces podemos entender mal esa palabra, depositar o de qué trata. Entonces, ¿cómo puedo entender mejor la escritura? El contexto me va a ayudar. ¿Cómo lo hago? Esta escritura está dentro de un contexto mayor que viene del versículo 7 al versículo 9. ¿Cómo logro identificar ese, ese párrafo, ¿verdad? Ese contexto orbital? ¿Cómo yo lo logro identificar? Estamos hablando aquí, en este caso, de un contexto inmediato. ¿Verdad? ¿Cómo lo logro descubrir? ¿En dónde está el versículo 7 orbitando? Lo descubro de diferentes formas, pero normalmente a través de palabras como esta o de frases que son llamadas conjunciones. Normalmente las conjunciones dan inicio a a una idea, a un pasaje y a un contexto. Entonces, se identifica este pasaje desde el versículo 5 al versículo 9. Entonces, versículo 7 está entretejido en estos versículos 7, 8 y 9. Perdón, desde el 5, aquí estoy mal en esta diapositiva, perdón. Desde el 5, 5, 6, 7, 8 y 9, 5 versículos. Entonces, si leemos todo el contexto, dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. Entonces el contexto inmediato me lleva a este pasaje. Y entonces cuando yo leo el pasaje en su contexto, descubro algunas cosas. Cuando observamos con cuidado el contexto inmediato de Primera de Pedro 5:7, se pone de relieve que el hecho de echar nuestras ansiedades sobre el Señor está estrechamente vinculado con humillarnos delante de Él. Esta relación se hace incluso más estrecha cuando consideramos el tiempo en que el autor consigna el verbo depositar, echar, del versículo 7. Es un participio en griego y que se traduce correctamente como echando. Entonces, el contexto orbital nos dice que la forma de echar o de depositar nuestra ansiedad es a través de la humillación. Es algo que tiene que ver con rendirnos a la voluntad de Dios y someternos a su voluntad. Entonces, el Señor nos manda a
humillarnos delante de Él. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, nosotros estamos echando nuestra ansiedad, depositando en Él nuestra ansiedad. Entonces, estos pasajes, ya cuando leo todo el contexto, yo entiendo que no son palabras bonitas, no solo es decir, Dios, te entrego mis cargas, no solamente es ir a orar y decir, Dios, te entrego mis cargas, sino es humillar nuestra vida a la voluntad de Dios, es rendirnos delante de Dios, ¿va? El contexto inmediato pone de relieve que cuando se nos exhorta a humillarnos ante Dios, lo que se tiene en mente es que confiemos todas nuestras preocupaciones y problemas a Dios porque sabemos que Dios nos ama. Cuando nosotros nos humillamos delante de la voluntad de Dios y entregamos a Dios todas estas cargas y situaciones, nosotros estamos confiando, como decía Lorena, plenamente en Dios, pero lo hacemos como un acto no intelectual, no orgulloso, no teológico nada más, que, ay, yo, es que así lo dice la Biblia, sino un acto de humillación, ¿verdad? De humildad profunda, donde yo le entrego a Dios las cargas y Él sabrá si la soluciona o no, ¿verdad? Si lo hace o no, si quiere o no quiere, pero yo me humillo y entrego mi vida a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Lo que la Escritura nos enseña es que podemos liberarnos, tal vez no del problema, tal vez no de la circunstancia, pero sí de la ansiedad, sí de la preocupación. Pero ¿cómo lo logramos? A través de humillar, a través de depositar en Dios nuestro corazón y rendirnos delante de Él en oración, tal vez en ayuno, en rendición, en rendir mi vida a Él también. ¿Sí? Porque yo puedo decir, Dios, te entrego mis cargas, pero vivir en rebeldía, en orgullo. Pero no, hay que vivir en humildad, entregándole a Dios mis cargas. El orgullo le dice a Dios, puedo llevar esta carga yo solo, mientras que la humildad nos lleva a descargar nuestras preocupaciones sobre nuestro amoroso Dios. Entonces, este es un ejemplo de lo que el contexto orbital que tiene que ver. Y cuando, bueno, ya leemos el contexto orbital en lo que tiene que ver con el contexto inmediato, nos damos cuenta que la carta primera de Pedro también tiene un componente del sufrimiento, de cómo lidiamos con el sufrimiento, dirigido a hermanos también que estaban viviendo bajo tensiones, preocupaciones y sufrimientos. Entonces, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Cómo lidiamos con la ansiedad? ¿Cómo lidiamos con este sufrimiento? ¿Cómo lidiamos con estas penas? ¿Cómo lidiamos con estas situaciones que no logramos solucionar y solventar? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la humillación, de la rendición a Dios. Entonces, esto a mí personalmente me ayuda. Me ayuda a decir, ¿cuántas veces yo he dicho a Dios, te entrego mis cargas, pero me levanto y no le entregué nada? Porque solo fue del diente al labio, no me rendí, no me humillé, no estoy humillando mi vida delante de Dios, no estoy teniendo una vida de obediencia, de rendición, de humildad delante de Dios. Entonces necesitamos con profundidad humillarnos delante de Dios. Pero bueno, es un ejemplo para poder trabajar. ¿Cuál es la tarea de esta semana? La tarea de esta semana es que yo les quiero pedir que lean el capítulo 3 de Apocalipsis varias veces, que lo puedan leer. Puedan leerlo 2, 3 veces, el capítulo 3. Luego de leer el capítulo 3 de Apocalipsis, se van a situar en el versículo 20 y van a leerlo varias veces, ¿verdad? Varias veces van a leer el capítulo 20 y después de haber leído el versículo 20 y todo el capítulo, van a contestar las siguientes preguntas. ¿En qué género está escrito? No el libro de Apocalipsis, aquí les doy la clave, sino este pasaje, porque el libro de Apocalipsis tiene diferentes géneros. Entonces, ¿en qué género está escrito el pasaje número 2?
¿Es correcto utilizar este pasaje, el versículo 20, para evangelizar? O sea, sí o no, ¿verdad? ¿Qué piensan? Después de leerlo lo van a ver. En sus palabras, ¿a quién va dirigido el pasaje y con qué propósito? Y, por último, ¿cómo lo aplicaría hoy? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer toda una hermenéutica, toda una exégesis, pero toda una interpretación en esta tarea. Vamos a leer, vamos a estudiar el contexto inmediato, ¿verdad? No vamos a el contexto lejano, no, porque no van a leer toda la carta, entonces va a ser todo el contexto inmediato. Pero vamos a leer y vamos a poder identificar el género solo con leer el mismo pasaje varias veces. ¿Cuál es la correcta utilización, ¿verdad? De este pasaje? Que eso es interpretar. Están interpretando. Cuando ustedes respondan en sus palabras a quién va dirigido el pasaje y con qué propósito, ustedes están interpretando. Y luego, ¿cómo lo aplicarían hoy? ¿Cuál es la aplicación que hoy le darían a su propia vida, a su propio ministerio, a su propia iglesia? ¿Cuál es la aplicación? Entonces, esta es la tarea que tenemos para esta semana. Entonces, vamos a terminar, pero antes de terminar, me gustaría que pudiéramos definir qué partes tiene el contexto literario. ¿Cuáles son las partes que incluyen el contexto literario? Sería el género literario, Ujú. luego viene el contexto Canónico, canónico, correcto. Hay dos más allí que El lejano y el inmediato. correcto. El lejano, el inmediato. Entonces, el contexto literario incluye identificar el género literario y los contextos canónico, lejano e inmediato. Gracias. Ok, cuando hablamos de contexto orbital en sus palabras, ¿qué significa? Que rodean el pasaje que estamos estudiando. Ujú, donde está orbitando el pasaje, ¿no? Donde está entretejido el pasaje que estamos estudiando. ¿Qué es el género literario? No el contexto literario, sino el género literario. no es la forma y la clase. Correcto, es la forma, es la clase, ¿verdad? Del texto, ¿verdad? Es la forma, es la clase, ¿verdad? En la que está escrito el texto, ¿verdad? El género literario tiene que ver con eso, con forma y con clase, ¿verdad? Viene de latín que tiene ese significado, forma o clase. Algunos géneros literarios que se recuerden. Sería ley, La Ujú, poesía. poesía, ujú. enseñanza, creo que es, o Narrativos, sapiensales, sapiensales, sí. Antiguos, sapiensales. poesía, profecía. Ujú. Correcto. ¿Ok? Estamos muy bien. ¿Ok? Entonces esos son los géneros, ¿verdad? Son los géneros que identificamos y que vemos, ¿verdad? Dentro de los textos. Como les decía, hay libros que comparten diferentes géneros, ¿verdad? Diferentes géneros. ¿Algún libro que ustedes se recuerden que tenga ley y que tenga narrativa? O sea, que incluya ley y que incluya narrativa. Podría ser Éxodo. Ujú, correcto. ¿Qué otro libro? Deuteronomio, También, correcto. Los, Ujú. los reyes y jueces. Mm, Jueces tampoco. No, ellos normalmente son narrativa. Puede ser que incluyan, tengan otros géneros, tal vez como poesía o algo sapiencial o profecía, pero ley no tiene. Números. Levítico, no. Levítico es ley nada más.
¿verdad? Pero números sí incluye narrativa y incluye la ley, ¿verdad? Incluye la ley. Entonces, esto es ahí importante, ¿verdad? Dentro del Nuevo Testamento, un libro que incluye solamente historia, ¿cuál sería? Hechos o Eh, Hebreos. Hebreos no tanto, ¿verdad? Pero Hechos sí, ¿verdad? Hebreos está dentro de lo que llamamos carta o epístola, ¿verdad? Porque pues, es propiamente una epístola. ¿Ok? Perfecto. ¿Verdad? Pues bueno, muchas gracias ahí por las respuestas y por participar. Creo que eh, la tarea les va a ayudar. Sigan leyendo el libro y la tarea también les va a ayudar a poder identificar todo esto de Apocalipsis 3:20, que es una escritura muy utilizada en los círculos religiosos y evangélicos. Y vamos ahí a poder identificar nosotros también. Cuál es el significado correcto, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos, hermanos. Esto es lo que hoy tenía preparado para ustedes. Espero que sea de utilidad y pues estamos ahí viéndonos y platicando durante la semana y si Dios nos lo permite, el próximo lunes nos encontramos aquí en este mismo medio, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Gracias, Pablo. Igualmente. Gracias, Pablo. Saludos, familia. Gracias.